Los miembros deben ver en la venerable matrona a una persona afortunada. Ocupa su posición debido al amor de sus hermanas y hermanos. Sus asociados la seleccionaron para dirigir sus destinos. Confían en ella. Les saluda Liliana Muñiz, es gran matrona del Gran Capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. Bienvenidos a Easter Star Discovery. Continúo con la serie de programas que he preparado. El tema de hoy es mandar o gobernar. Los miembros anhelan que su venerable matrona tome decisiones adecuadas. Sueñan con trabajar bajo sus órdenes para lograr los objetivos propuestos durante su año de incumbencia. Esperan que la venerable matrona conduzca al capítulo por senderos de éxito. Están listos para escucharla, para ponerse en acción, para coadyuvar en la obtención del objetivo en todas las tareas asignadas. Nuestros asociados han dedicado su vida a trabajar por el progreso de sus capítulos y por el beneficio de la humanidad. Están listos para continuar con este esfuerzo el tiempo que sea necesario. Cuando una hermana asume la posición de venerable matrona, lo primero que debe de establecer es qué camino desea tomar. Podemos hacer que la arrogancia, la vanidad y el orgullo nos dirija. También podemos desempeñarnos acompañadas, listas para entender, compadecer, comprender, amar y trabajar con alegría por nuestros sueños y el de nuestras hermanas y hermanos que nos honraron con su confianza. Un capítulo exitoso necesita una venerable matrona que se aleje de la violencia generada por la arrogancia, que sea dueña de sentimientos y acciones de paz, amor, sabiduría y compasión. Son tiempos muy difíciles para organizaciones como la nuestra. Es necesario que nuestros líderes muestren a sus miembros la manera más efectiva de ejercitar las enseñanzas de nuestra orden. Mandar o gobernar. Estos conceptos aparentemente similares y que muchas personas confunden, encierran la gran diferencia en el éxito de una gestión cuando se asumen como estilos de ejercer el poder. ¿Dónde está la diferencia entre mandar y gobernar? Mandar es una forma de ejercer el poder con la fuerza de la imposición avasalladora, sometiendo voluntades. Mandar implica diferencias, intolerancia, abuso, atropello, humillación. Mandar, pues, está al alcance de cualquiera que ostente poder con una contribución mínima intelectual. Nuestra orden predica la tolerancia. Por esta razón, la conducta basada en yo mando es desubicada e inconveniente, aunque es innegable que algunas veces, pocas por suerte, durante nuestra trayectoria en la orden, hemos escuchado un lamentable yo mando. En todos los casos, la pérdida de valores y el fracaso se asocian a esta conducta primaria. De estos dos diferentes estilos de ejercer el poder, mandar es sin duda el más corriente, elemental, cómodo, fácil y el más peligroso. La autoridad es más que el poder. La autoridad debe de implicar una superioridad intelectual y moral reconocida por los miembros del capítulo. Siempre será natural que la fortaleza moral de una hermana o un hermano suscite sentimientos de admiración, consideración y respeto. Los que ejercen el poder solo basados en su mando suelen hacerlo aislados, siguiendo únicamente sus criterios personales. Arrastran frustraciones, odios, rencores, mucho dolor y lágrimas a su paso. No aceptan las opiniones diferentes de los demás. Estas personas suelen tomar decisiones autoritarias ajenas a la problemática del capítulo, tratando de demostrar con su conducta su eficiencia. En estas situaciones, a los miembros les toca únicamente
obedecer sin poder participar, ni dialogar, ni discutir lo acertado o equivocado de las decisiones que se toman desde el poder. Los miembros se perciben inútiles, apartados, despreciados, se cansan, se alejan, se retiran, los perdemos. Los que gobiernan, en cambio, integran sus decisiones al bien común, cultivando la participación y el diálogo con los miembros. Sus decisiones son frutos de la opinión formada y compartida con el aporte de sus hermanas y hermanos. Gobernar implica el compromiso de enfrentarse a las decisiones que se han de tomar siempre dentro de un espacio de diálogo con los demás, siguiendo las reglas. Los miembros se sienten útiles, valorados, apreciados, y eso los mantiene activos en nuestros capítulos. Sin embargo, gobernar es prerrogativa de algunos, porque gobernar es compartir y muchos no lo comprenden. Los miembros de los capítulos eligen a su venerable matrona para mandar o para gobernar. Con la investidura del cargo, la venerable matrona corre el peligro de pensar que se le ha concedido también el don de ser infalible al momento de tomar decisiones. Se recomienda a la venerable matrona mantenga estilo de comunicación eficiente con los miembros y escuche a sus hermanas y hermanos. La venerable matrona debe preparar y compartir sus planes. De esta manera tendrá excelentes colaboradores durante su año de gestión. En nuestra organización, las venerables matronas y venerables patronos gobiernan sus capítulos. Podrán encontrar el material tratado y mucho más detalle en mi colección de libros. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, les sugiero suscribirse a mi canal. Si les gustó este tutorial, marquen un like. Que el brillo de la estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.